Muy buenos días a todos. Atento aviso. La Comisión Local de Seguridad y Protección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón les da la más cordial bienvenida a este recinto universitario y nos solicita hacer de su conocimiento que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral en el marco de la Semana de Comunicación 2019, titulada Notas falsas contra verificación, la contienda por la veracidad de la información durante la campaña presidencial 2018 en México, avances de la investigación, para lo cual solicitamos un fuerte aplauso a nuestro ponente que nos acompaña, el doctor José Luis Rodríguez. A continuación, me permito leer la semblanza del doctor José Luis López Aguirre. Él es investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2011 al 2013. Es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, cuenta con una maestría en Comunicación Social por la Universidad Panamericana, un diplomado en Periodismo Digital por la Universidad del País Vasco en España, un diplomado en Construcción de Ambientes de Aprendizaje por la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana y un diplomado en Metodología de la Investigación Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es profesor titular de Documentación Informativa, Periodismo Digital y Seminario de Comunidades Virtuales en la Escuela de Comunicación. También es profesor de Metodología y Técnicas de Investigación en el Posgrado de Comunicación. También es profesor invitado en universidades nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Observatorio de Medios Digitales y coordina el proyecto de investigación Análisis del ecosistema en redes sociodigitales en el modelo de comunicación electoral implementado en la contienda presidencial 2018. Es director del Grupo de Investigación Cybercom desde el 2006, responsable del Grupo de Investigación sobre redes y medios sociales online desde el 2010 y coordinador de las jornadas sobre comunidades virtuales desde el 2007 en la Universidad Panamericana. Asimismo, es autor de la tesis doctoral La ciberdocumentación en la prensa digital en México, estudio de productos y servicios ciberdocumentales del 2009, por la que obtuvo sobresaliente cum laude. Además, es coordinador editorial y coautor del libro La conversación en medio del voz, modelos de análisis para social media del 2015. También es autor de La cibercomunicación en el periodismo digital, nueva oferta documental para los cibermedios del año 2011 y coordinador editorial de la obra colectiva La comunicación que necesitamos, el país que queremos del año 2011. Asimismo, es coautor de los libros TICS, Comunicación y Periodismo Digital, Reflexiones desde América Latina y Europa en el año 2010 y Handbook of Research of Methods and Techniques of Studying Virtual Communities, Paradigms and Phenomena del 2011, así como de diversas publicaciones sobre documentación informativa, ciberperiodismo y redes sociodigitales. Es miembro del cuerpo colegiado de la Red de Observatorios Mediáticos de las instituciones del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, del CONEI, y de la Red Académica Iberoamericana de la Comunicación, RAIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, e investigador anfitrión de los veranos de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias.
Además, imparte conferencias, talleres, cursos y seminarios sobre periodismo digital y social media. Por último, es un apasionado del buen periodismo y un entusiasta migrante digital interesado en las nuevas tendencias periodísticas, educativas y tecnológicas. Muy bienvenido sea el doctor López Aguirre. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradezco la amable presentación de mi estimado amigo y colega, el maestro Edgar, por estar aquí nuevamente con ustedes para participarles de un proyecto, como verán en la lámina, que es interinstitucional y además interdisciplinario, donde cabe resaltar que participan 2 profesores que más adelante comentaré de esta escuela y un grupo de alumnos que están apoyando en el desarrollo de varias líneas de investigación. Particularmente el proyecto es complejo, es muy ambicioso y voy a ofrecer una visión panorámica de lo que estamos haciendo. Les voy a compartir algunos instrumentos de investigación y también pediré la participación de los colegas de la FES que están colaborando en el proyecto para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y ya estamos también presentando algunos frutos de esta investigación, repito, de carácter institucional. Suena fácil, ha sido un proceso de aprendizaje muy rico, sobre todo las chicas no me dejarán mentir, que a veces no es tan sencillo desarrollar una investigación entre una universidad privada, una pública. Hay una serie de prejuicios que creo que son más que nada mitos, que hay que ir despejando, porque al final de cuentas se trata de tener una visión muy rica sobre un objeto de estudio muy complejo, ¿no? Siéntanse en la libertad, en verdad, de interrumpirme si en el transcurso de la exposición hay algo de interés. Sé que al final tendremos un espacio, pero como la presentación es meramente panorámica del desarrollo de la investigación, seguramente van a surgir algunas inquietudes y con todo gusto durante el desarrollo al final estaré pues ahí en la disposición de atender esas preguntas o comentarios, ¿no? Soy el coordinador de este proyecto, repito, hay mucha gente trabajando en el mismo, es solamente un brazo de investigación de una iniciativa más grande donde intervienen otras universidades, pero particularmente con la FES estamos desarrollando pues esta línea, ¿no?, sobre el fenómeno de las fake news, o mal llamadas fake news, y ahorita verán por qué. De entrada, me gustaría preguntarles, ustedes como estudiantes de comunicación, ¿cuáles son los desafíos que advierten a partir de todo el fenómeno de la era digital, de que ahora tenemos la capacidad de comunicación a nivel global, de que estamos también saturados de información? En fin, hay una serie de elementos que preocupan, que inquietan a la comunidad académica y a los estudiantes, pero me gustaría ver cuáles los que ustedes alcanzan a percibir, por favor. Yo consideraría que la inmediatez, ¿no? De inmediatez, en efecto, ¿no? Nos tiene muy al tanto, nos mantiene a la expectativa y creo que genera una intolerancia a las cosas que no son así de rápidas. O sea, estamos muy al tanto de las interacciones y cuando no son a la brevedad como que nos causa algo de, no sé, desesperación, digámoslo así. Sí, de ansiedad, ¿no? Hay que estar informados en tiempo real, todo es muy rápido, todo es inmediato. Hay un autor que critica esta parte que dice que vivimos en un presente continuo y que esto de alguna manera deteriora el contexto de la información porque perdemos la visión del pasado, perdemos el contexto y profundidad o las capas de profundidad que tiene que tener un acontecimiento. Esa es una parte, un desafío, ¿no? ¿Qué hacemos ahora en la comunicación cuando todo es en tiempo real, cuando se está transmitiendo esta conferencia vía streaming, ¿no? Y alguien puede estar interactuando en este momento? Pero además, por favor. También sería la falta de criterio de la sociedad al interpretar o no saber interpretar lo que se está leyendo o lo que se está consumiendo en redes, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es un síntoma bastante preocupante de que no tenemos la capacidad de poder comprender qué está sucediendo actualmente. Hay un periodista llamado Ignacio Ramonet que dice que la nueva forma de censura es abrumarnos con demasiada información. Al parecer hay una especie de tsunami informativo
que se nos viene encima y no podemos interpretar, no tenemos competencias para poder discernir qué es lo relevante de lo irrelevante. El 80% de la información que circula en Internet es basura, es contenido trivial, incluso ya lo veremos, pues hay una campaña de desinformación muy fuerte que busca manipular y engañar a la población. Entonces sí se requiere de nuevos criterios o competencias ante los desafíos que impone la era digital. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, por favor. La agresividad de la gente en los medios, en las redes sociales. La agresividad, aunque no lo quiera, la agresividad que se da en los medios sociales al emitir un punto de opinión, eso a la vez causa y causa. Sí, este tema de la polarización, si no piensas como yo pienso, estás en contra de mí. Y conversacionales, en las redes sociales, son espacios para interacción social y para poner puntos de vista y empezar a enriquecernos. Pero como comenta su compañera, desgraciadamente no sucede así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una serie de prejuicios y con base en esos prejuicios, pues creo una esfera de comunicación donde alimento, fortalezco y consolido lo que yo pienso sobre una realidad y muchas veces son prejuicios, o sea, no es realmente esa realidad o la percepción que debería ser y que no tenemos la capacidad, como bien apunta, de escuchar al otro, de tratarlo de entender, aunque no estemos de acuerdo con él. Y ahora hay una turba ahí muy fuerte en las redes sociodigitales que de alguna manera empujan lo que es la teoría esta de la espiral del silencio, ¿no? Mucha gente muy escandalosa calla a otros pocos que quizás tengan mayor veracidad o fundamentación sobre ciertos hechos que acontecen, pero como son menos escandalosos y los otros abruman y callan a los demás, pues parece ser que ellos tienen la razón. Miren, les planteaba este tema de los desafíos porque lo que estamos haciendo en la investigación es, identificamos al menos dos que yo creo que ustedes los padecen también. El tema de la protección de los datos, la privacidad. Sé que se entiende muy diferente el concepto de privacidad de un migrante digital como yo a ustedes que son nativos digitales. Ustedes están acostumbrados a pues transparentar lo que hacen en el ámbito de lo privado, de lo íntimo, lo hacen público, quizás después se arrepientan y viene todo este tema del derecho al olvido, pero el asunto es que lo que uno publica deja una huella digital que es muy difícil de borrar en el escenario de las redes, ¿no? Es complicado. Pero la otra cuestión es, ¿qué están haciendo las grandes empresas con nuestros datos? Son nuestros datos, los comercializan, no nos dan un abono ni una aportación por parte de ellos. O sea, ustedes se preguntarán de qué vive Facebook. Pues Facebook es una plataforma que nos presta un espacio para interactuar, pero no genera contenido, sí mucha publicidad y además nos perfila muy bien, nos conoce bastante bien. ¿Con base en qué? En el acceso a nuestros datos, a nuestros contactos. Sabemos qué nos gusta, qué estamos leyendo, qué intenciones tenemos, cómo pensamos, qué posición ideológica, política, qué preferencias sexuales. Es decir, tiene un retrato muy bien dibujado de nosotros y de nuestras interacciones, con base en esa información nuestra. Hay un debate ahora muy fuerte en Europa sobre una iniciativa que me parece interesante que dice que si están comercializando con nuestros datos, es honesto que nos den parte de las ganancias de estas grandes empresas. Entonces en España hay una sociedad ya, o una iniciativa de ciudadanos que está presionando a los dueños de estas grandes redes o plataformas de interacción social para que empiecen también a compartir las ganancias que obtienen por el tráfico, el uso y la comercialización de nuestra información. Y otra que ya comentaban aquí, el tema de la desinformación, ¿no? Que ha desencadenado todo este fenómeno de la posverdad a partir de 2006, que recordarán que Donald Trump saca este concepto porque dice que los medios que anuncian hechos con los que él no está de acuerdo, pues simplemente dicen mentiras y hay un grave riesgo ahí. Entonces, obviamente hay más desafíos, pero esto nos permitió a nosotros reflexionar, juntarnos con nuestros profesores, con nuestros alumnos y decir, bueno, desde la investigación, desde la academia, ¿qué podemos hacer para enfrentar particularmente el fenómeno de la posverdad que nos parece sumamente preocupante como comunicadores? Nosotros generamos contenido y ese contenido tiene que ser veraz, ese contenido tiene que ayudar a entender lo que está aconteciendo, tenemos que ofrecer contexto, no tanto decir qué está sucediendo, sino por qué está sucediendo, qué va a suceder más adelante y ayudar de alguna manera a facilitar a los usuarios pues la comprensión del acontecer diario, que cada vez es mucho más complejo. Decía la Madre Teresa que
en el espíritu de nuestra época circula la incertidumbre, la desconfianza, y creo que tiene mucha razón, ¿no? ¿En quién creemos ahora? ¿Quién nos dice la verdad, ¿no? La iglesia, las instituciones políticas, Facebook, Twitter, ellos nos van a regular, o qué va a suceder ahí, ¿no? No sé si sepan, pero ahora en China, por ejemplo, pues sabemos que ellos están muy preocupados por el tema de la propaganda y de la censura, de lo que sucede ahí en Cuba. Entonces hay una tentación siempre por parte del gobierno de tratar de controlar la información, porque al final de cuentas, como ustedes saben, información es poder, ¿no? ¿Qué ha sucedido en Brasil con la elección pasada que llevó a Bolsonaro al poder? Dicen que, bueno, se operó una estrategia de desinformación muy fuerte a través de WhatsApp particularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice su compañera, no tenemos criterio para analizar la información, nos creemos lo que está publicado por ahí, solamente leemos un titular y además compartimos inmediatamente esa información. Ya le han explicado a ustedes que una noticia falsa pues se vuelve viral muy rápido y la verdad va hacia atrás, ¿no? Es decir, está atrás, pasos atrás, mientras lo otro ya se hizo viral, se contagió la información y resulta que esta información no era veraz. Creo que de alguna manera esta cita, y a ver si alguien identifica quién fue el autor de la misma, pues refleja muy bien el espíritu de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? De que en nuestra época la mentira con apariencia de verdad circula y por eso hay tantos conflictos, por eso hay tantas discusiones, tantos debates, no nos ponemos de acuerdo, no sabemos a quién creerle, la prensa tiene un grado de desprestigio. Entonces dicen, bueno, y en este fenómeno tan incierto, tan lleno de desconfianza, pues pulula el miedo y la gente que tiene miedo es más controlable, ¿no? Pero regresando al punto, ¿alguien recuerda quién dijo esta cita hace, qué será, no más de 2 semanas? Ahí les doy una clave, premio Nobel, ¿no? ¿De Perú? ¿Sí? Vargas Llosa, efectivamente. Entonces había un debate muy fuerte en un congreso y a lo que voy es que la sociedad, los medios, los intelectuales están muy preocupados por el fenómeno de las notas falsas. Por eso, ya cuando venían las elecciones en el 2018, nosotros advertíamos a partir de la publicación del reporte Índigo que se iba a dar una gran manipulación, de que iba a haber operadores, que los hay, empresas que se dedican a la publicación de información falsa para manipular, para engañar o atacar a algún candidato. Y eso fue el mejor pretexto para investigar. Les platico, el proyecto tiene ya 10 meses. En una reunión de la red de observatorios mediáticos tuve la oportunidad de platicar con la maestra Concepción y pues compartir la inquietud de poder investigar este fenómeno y tratar de aportar desde la academia, es decir, ¿qué estamos haciendo en la academia para entender el fenómeno, para tratar de ofrecer alguna respuesta y que nuestra investigación fuera sobre todo más aplicada que teórica? Hay un gran debate todavía que si está bien dicho decir noticias falsas o notas falsas. De hecho, como se darán cuenta, yo no manejo el concepto de noticia falsa, porque si no su maestro de periodismo me va a reprobar en el sentido de que en esencia una noticia no puede ser falsa. Una noticia es oportuna, es veraz, etcétera, ¿no? Puede haber información falsa, puede haber notas falsas, pero las noticias por antonomasia no pueden ser falsas, ¿no? Entonces, como ya se advertía este tema de que en la campaña del 2018 se iba a operar cortinas de humo, ejercicios de desinformación, el uso de los bots, etcétera, pues empezamos a reunirnos para poder investigar y desarrollamos 4 líneas en las que estamos trabajando. Después nos dimos cuenta que afortunadamente del otro lado había una iniciativa bastante llamativa, que eran los medios particularmente preocupados, organizaciones de la sociedad civil, decían, bueno, hay que hacer un frente y la mejor manera de hacerlos es a través de ejercicios de verificación, que verán que también el tema no es tan nuevo. Y la otra parte, que también, que también fue interesante, es la labor que hizo Verificado 2018 como un ejercicio pionero en México de periodismo colaborativo que involucró a casi 70 medios y también universidades. Esto nos llevó a alumnos de la FES y alumnos de la Universidad Panamericana a participar de un taller de 2 días, donde particularmente estaban invitados solamente medios de comunicación. Estaban colegas del norte, del centro y del sur del país atendiendo esta capacitación vía sabueso y animal político con un especialista de First Draft
que vino a pues compartir la experiencia de cómo identificar una nota falsa, un video falso. Ahora saben que con el fenómeno de las deepfake ya hay videos que están truqueados, no solo fotografías que se pueden photoshopear, sino que hay ejercicios ya mucho más complejos para tratar de engañar a la ciudadanía. Y por último, advertimos desde la academia que era necesario apoyar estos conceptos de alfabetización mediática en el sentido de generar nuevas competencias para que los universitarios pudieran enfrentar, identificar unas notas, saber preparar un informe, elaborar un reporte que nos costó bastante trabajo, por cierto, pero hemos ido avanzando en estos rubros, ¿no? De hecho, la investigación pensamos concluirla en el mes de mayo, ya cerrar todo este proyecto, que verán que es muy ambicioso. Y aquí les platico muy rápido, bueno, los objetivos tienen que ver particularmente con estas líneas, no me voy a detener ahí, sino más bien ahorita me gustaría empezar a darle voz a los profesores que intervinieron en el proyecto para que también les compartan la experiencia, porque yo estoy aquí al frente, pero soy solamente el coordinador del proyecto. Hay que destacar y valorar el esfuerzo que están haciendo otros colegas, ¿no? Entonces, el equipo nos lo empezamos a dividir, hay 2 alumnos de la UNAM también participando, como les decía, es un proyecto interinstitucional, y particularmente del primer objetivo sobre la difusión de las notas falsas, el beneficio fue que al ser parte de la iniciativa Verificado 2018 y no solo tomar el taller, tuvimos acceso a todas las notas que Verificado revisó y publicó en su sitio, y esas son las que estamos analizando. Ahorita les platicaré de la base de datos que tenemos. Es una base selectiva en la cual ya vamos a presentar hallazgos de la investigación, y por otro lado está toda la parte de evaluar la labor de verificación que emprendió Verificado 2018. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, contactamos con los coordinadores, los entrevistamos, desarrollamos una guía de entrevista muy particular y estamos en el proceso de transcripción de dichas entrevistas. Y finalmente, sobre la formación de la ciudadanía crítica, pues hemos estado impartiendo, sé que aquí se ha impartido algún taller sobre verificación. Entonces, la intención es un poco desarrollar una cruzada sobre este fenómeno que de alguna manera pues en tiempos electorales tiene un impacto muy grande. Seguramente saben el antecedente de Donald Trump, que si los rusos operaron, que si Cambridge Analytica también, porque hicieron una campaña de microtargeting y decir, bueno, usted está a favor o en contra de tal candidato, pues le vamos a mandar cierto tipo de información para reforzar el prejuicio que usted tiene o induir el voto en contra de alguien más, que en este caso era Hillary Clinton, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno sigue todavía en discusión, hay muchas iniciativas todavía en todo el mundo trabajando el tema, se acercan a los países cuando tienen periodo electoral. Y sobre los objetivos particulares, que aquí es donde yo le pediría a la maestra Concepción que me haga favor de subir o pasarle el micrófono, porque particularmente sobre el tema de identificar, documentar y caracterizar las notas falsas, fue una de las iniciativas que comenzamos a realizar. Entonces, bueno, ahí maestra, si, también para que la conozcan, porque es importante, pues, digo, dar reconocimiento a quien lo merece, ¿no? El proyecto no ha sido sencillo, ya les platicaré que, y esto creo que, ojalá que al final alguien lo pueda preguntar, sobre el proceso de desarrollo de una investigación con colegas que no compartimos la misma mirada de la investigación, tenemos diferentes posturas, pero la cuestión es cómo nos fuimos enriqueciendo, tenemos discusiones, a veces muy buenas, a veces no tan buenas, pero al final el proyecto sigue en marcha, ¿no? Entonces, maestra, no sé si de este primer apartado usted pudiera comentarles al auditorio lo que hemos estado haciendo. Sí, bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, la oportunidad de estar aquí presente con ustedes, al doctor López Aguirre, al licenciado Lara y pues mis compañeros de equipo que estamos aquí, que hemos aguantado muchas situaciones académicas, por decir algo, porque hacer una buena investigación lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Hemos estado particularmente trabajando a deshoras, hemos desvelado a estas chicas aquí participantes, al maestro Acosta, y creo que esto nos ha enriquecido mucho porque nos ha permitido tener un trabajo en conjunto que es muy valioso y que esta es una buena oportunidad para que se conozca.
En cuanto a los objetivos que marca el doctor en el proyecto que se trabajó, en uno de los particulares es identificar, documentar y caracterizar las notas falsas que generaron mayor interacción en el escenario de las redes sociodigitales. A partir del curso que se tuvo para Verificado 2018, en el cual hubo asistencia por parte de la FES, se trabajaron metodologías en primera instancia para poder detectar notas falsas. Se trabajó con Verificado, con el Sabueso, y a partir de ahí se estuvo mucho en contacto con Verificado 2018, inclusive tuvimos la oportunidad de asistir a sus instalaciones. Teníamos algunas dudas porque también nos tocó por participación propia elegir, estar al pendiente de los discursos, de la información que se iba a generar en torno de todos los presidenciables. Entonces, de ahí el equipo trabajó y se puso de acuerdo. Sobre todo estuvimos viendo también los debates que se dieron nacionales, y poder determinar qué notas son las que en un momento dado podíamos nosotros trabajar. ¿Sí? Se armó el equipo y con la información que ya se contaba con el curso que se dio, pues fue muy fácil trabajar eso. Se presentaron las notas a Verificado, nos hicieron algunos comentarios y bueno, eso fue parte del trabajo. Pero a partir de ahí, el contacto con Verificado 2018 no se perdió, porque una de las personas principales coordinadoras del proyecto nos hacía llegar a los correos de todas las personas involucradas las notas que verificaban esta iniciativa. Entonces eran muchas, eran alrededor de 3 o 4, hasta 5 notas diarias. Entonces esto implicó tener una gran cantidad de información que tuvimos que precisamente identificar, documentar y caracterizar. En la parte de caracterizar las notas falsas, pues tuvimos que ponernos de acuerdo cuáles eran las categorías que íbamos a revisar en cada una de estas notas que había verificado. Ahora sí que Verificado 2018. Entonces, sí era como que un estira y afloja. No es difícil ponerse de acuerdo, sobre todo porque tenemos una línea de trabajo conjunto y que sea interdisciplinario. Entonces, la parte más rica que yo podría comentar de aquí es precisamente la experiencia que se ha tenido del trabajo en conjunto, y aparte pues las alumnas que han estado participando, que se han llevado muchas cosas y también les tocaría su parte de comentar. Entonces, el hecho de caracterizar las notas para que se conforme una base de datos, y esa base de datos podamos analizarla, hacer interpretaciones y todo lo que conlleva un análisis de resultados, pues es precisamente la fase en la que estamos. Y esto, pues, qué oportunidad de poder compartirlo con ustedes en este momento. Y las 2 líneas de investigación en las que primordialmente estamos participando, que es las notas falsas, y otro que es un mapa interactivo de los verificadores a nivel mundial. Estos 2 ponencias se van a presentar el día viernes en la Universidad Iberoamericana. Ya nos aceptaron esas 2 ponencias para presentar los resultados que se han obtenido, y pues principalmente la batuta quien va a llevar a cabo esta presentación pues son las alumnas. O sea, es una oportunidad, y pues aprovecho para exhortarlos para ver si alguien está más interesado en unirse al Observatorio de Medios, que yo creo que es a quien le interese la investigación. Pues déjenme decirles que aparte de lo que están trabajando nuestros profesores de aquí de la facultad, pues también hay un grupo alterno que está llevando a cabo labores muy interesantes, ¿no? Y que son dignas de presentarse en cualquier foro, en cualquier parte del país. Sí, miren, sobre este punto a mí me gustaría destacar particularmente que a veces la academia tiene un divorcio con la parte profesional. Entonces, los académicos luego corremos por una línea, una vereda, y los profesionales de la información van por la otra. Dicen que las universidades somos entes muy pesados, que la actualización de los planes de estudio, y en la parte profesional la innovación va corriendo muy deprisa. Yo lo que destaco en esta parte es que hubo la oportunidad de sentarnos con periodistas casi codo a codo y entender qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, qué necesidades tenían, y desde la academia cómo podíamos complementar y aprender también de ellos.
Entonces eso fue una parte muy interesante porque nos sentábamos con los coordinadores de verificado y los verificadores, gente que estaba haciendo verificación ya en el ámbito profesional, con un grupo de estudiantes a discutir con ellos el por qué se había seleccionado la nota, si el informe estaba bien hecho, si la evidencia que estábamos presentando era contundente para decir esta nota es una nota engañosa o no, al contrario es una nota veraz, está bien fundamentada, tiene una serie de datos que se pueden corroborar. Yo creo que ahí, y en verdad yo animaría a todos ustedes a que traten de establecer estos brazos de sinergia con la parte profesional, porque nos damos cuenta que al final el diálogo es muy rico, que tenemos los mismos objetivos y que a veces la parte teórica que se maneja mucho en la universidad tiene mucho que enriquecer la cuestión práctica, y la parte práctica también nos viene bien a nosotros. Entonces fue un ejercicio ahí finalmente de ganar, y a partir de ahí pues nos dimos cuenta que era necesario analizar el papel de verificado como una iniciativa pionera en México, que nadie lo estaba haciendo, estaban preocupados y pretendían tratar de ayudar a detener un poco la ola de desinformación que se estaba inoculando durante el periodo electoral, ¿no? Entonces ahí el maestro Miguel estuvo en el taller, realizó algunas entrevistas con el equipo de verificación. También me gustaría destacar que el maestro Miguel pues, ha estado como más al pendiente de la interacción con el grupo de mis alumnas. Cabe destacar que yo tengo 4 o 5 alumnos involucrados en el proyecto que conoce bien el maestro Miguel, pero que también pues ha estado en el taller, ha estado más involucrado en esta parte, y ahí sí nos puedes compartir, maestro, tu experiencia para que también la comunidad de aquí de la FES pues vaya entendiendo y ojalá también se anime a participar. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la posibilidad de participar. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. Ha sido una experiencia muy interesante porque nos ha permitido acercarnos a lo que es ya profesionalmente el oficio periodístico. El oficio, aquí nosotros les proporcionamos teoría, les damos conceptos, les damos ideas, pero cuando van a salir es otro mundo, y no es porque no les hayamos dado la herramienta necesaria, sino que son otras cosas. O sea, entonces aquí lo que hicimos en verificado, o sea, fue una experiencia extraordinaria porque pudimos palpar, ver cómo un periodista ya con experiencia, ya trabajando, ha logrado saber cuándo una nota es buena, o es adecuada, es falsa, y qué grado es o no lo es. Aquí lo importante fue que pudimos conocer la experiencia de, ¿cómo se llama nuestra contacto? Gabriela y Tania Montalvo, que nos pudieron entonces explicar y saber cómo era el teje-maneje, o sea, cómo se hacen las verificaciones. Y aquí lo importante es, para ustedes jóvenes, es que tienen que conocer más allá de lo que les damos nosotros como profesores. O sea, podemos ser buenos, regulares, malos profesores, pero la preparación suya es de ustedes, para ustedes. Y entonces, ahí, en iniciativas como esta, es relevante que puedan participar. ¿Por qué? Porque es una capacitación laboral, en última instancia. Entonces, aquí lo que les estamos invitando es a que se acerquen, a que tomen talleres, cursos. O sea, la Semana de la Comunicación ha sido un éxito, talleres llenos, agotados, pero siempre tengan la posibilidad de pensar que pueden dar un plus y acercarse a la investigación. O sea, aquí digamos que no hemos logrado abrir un área específica que vincule a estudiantes con la investigación. Nosotros lo hemos tratado de hacer, pero es complicado. ¿Por qué? Significa que ustedes, aparte de sus clases, de los trabajos, de lo que tienen que hacer, tienen que dar el plus, tienen que dar el extra, tienen que desvelarse, tienen ustedes que sacrificar descansos, tienen que sacrificar visitas, o sea, cosas que quieren hacer, pero eso les va a dar una ventaja competitiva frente a otros compañeros. O sea, entonces eso se va a reflejar en el futuro.
Sí, muchas gracias, Miguel. Miren, por destacar, cuando nos sentábamos en la mesa con los verificadores, los coordinadores, y había gente, científicos de datos de un lado, gente que estaba haciendo análisis del debate, pues como dice Miguel, era gente de experiencia, ya egresados, periodistas con 10, 15 años de práctica, y veían a Melissa, Kenia, a Daniela, chicas del segundo o tercer semestre, y les asombraba decir, oye, están como muy chiquitas las alumnas haciendo este trabajo, ¿no? El asunto es que pues están ahí y son las chicas que están en el proyecto y tienen que aprender. Y al final de cuentas aprendieron, y nosotros montamos unidades de verificación con base en la metodología de El Sabueso, pero fuimos más allá. Empezamos a investigar otras unidades de verificación. En España en Argentina hay una muy buena para que la puedan revisar, se llama Chequeado, y conformamos nuestra propia metodología y tenemos nuestra propia guía de verificación. Es decir, ya estamos generando productos propios a raíz de esta sinergia. Me voy un poco más rápido para seguir avanzando, y lo que quería destacar, y platicaba antes de la charla con el maestro Edgar, es que hemos ido descubriendo otra vez, a partir del proyecto de investigación, nuevas competencias que tienen que tener los comunicadores, y una de ellas es el manejo de los datos, la gestión de bases de datos. Dirán ustedes, oiga, es que yo estudié comunicación, yo no quería nada ver de estadística descriptiva, yo no quiero saber nada de números, por eso me dedico al periodismo. Pues mala nota, yo les diría que hay un cambio muy radical y cada vez más se requiere de la exigencia de manejar muy bien las bases de datos, entender cómo se pueden explotar, cómo se pueden interpretar esas informaciones, y eso les va a dar, como dice el maestro Miguel, una capacitación para enfrentar un mercado cada vez más competitivo. A mí me llamó la atención cuando entrevistamos a la gente de verificado que había pocos egresados de comunicación dentro del cuerpo de verificadores. Venían de las áreas del CIDE, del ITAM, y era gente que trabajaba los datos. Me decía el maestro Edgar, bueno, la gente de la estafa maestra, si no es por el acceso a la base de datos y manejar un buen Excel y saber cómo crear filtros, y van a ver que vamos a ir más allá porque estamos trabajando con inteligencia artificial ahora, pues ese es el futuro de la comunicación y del periodismo, hacia allá va fuerte. O sea, hay que entender esto, ¿no? No sé si ahí Kenia o Melissa pudieran explicar, porque ellas fueron las que trabajaron esta base que está en la nube, por cierto, y esa es otra parte, miren, antes de que intervenga alguna de ellas. Se dice que todos los jóvenes están en las redes sociales, están en red, pero les digo algo, muy pocos saben trabajar en red, y eso lo comprobamos en el trabajo. Todo nuestro contenido, los instrumentos, las bases están en la nube. Y en verdad nos ha costado trabajo entender cómo, desde un Excel en trabajo colaborativo, dividimos las iniciativas, cada quien suma, edita, agrega, corrige, pero la cuestión es que así se trabaja hoy en día. En la nube ya no hay que imprimir los documentos, hay que distribuir el trabajo, cada quien va aportando desde sus diferentes talentos. Entonces esto creo que hay que destacarlo, ¿no? Porque sí es importante que yo creo que ustedes rescaten esta parte. Entonces no sé si ahí, Melissa, pudieras comentar de manera breve cómo se trabajó la base. Como verán, son 3.237 notas registradas las que están ahí. Ya están en la base. Fue todo un reto tomar las notas, registrarlas, generamos una guía de análisis para ello, y ahora vive en la nube. Y de ahí estamos creando informes, reportes de investigación. Por favor, Melissa. Buenos días, compañeros. Yo estoy como asistente de investigación por parte de la FES Aragón. Esta base la trabajamos de acuerdo a, lo seccionamos por semanas, y de ahí íbamos como organizándolo por día para que nos fuera un poquito más fácil. Después íbamos enumerando cada nota. Tomamos desde la primera semana hasta la última, que fue un día antes, son 16 semanas, me comentó mi compañera Kenia, fue hasta el último día, un día antes de la elección, el 7 de junio. Teníamos que poner nuestro nombre y de qué universidad estábamos participando. Por ejemplo, aquí está Selena Arce, que está trabajando en conjunto con la Universidad Panamericana, y después teníamos que poner el tipo de contenido, el tipo de la nota, si era falsa, si era un discurso, si era informativa.
Posteriormente pasábamos a poner el título que le daba verificado y el título de la nota falsa. Aquí es como muy importante destacar esto porque una parte era el análisis de la nota falsa que publicaba algún medio y el otro era el título que verificado le daba a su nota ya verificada. Posteriormente veíamos el formato, si era texto, si era video, si era audio o si se complementaba alguno de estos. También, como ahorita estaba en lo de las redes sociodigitales, si era algún tweet o alguna publicación en grupos virales de los candidatos. Posteriormente, bueno, se hizo una guía para el análisis y el registro de todos los datos en la base que se hizo. Esto lo hizo la Universidad Panamericana. Aquí nos dividimos para hacer los reportes y cada uno nos asignaron semanas y en este teníamos que ver el contexto de la nota. Tenemos que, en base a una tabla de códigos que se realizó en la RomConnect, teníamos 24 temas y cada uno de estos tenía sus subtemas. Por ejemplo, la corrupción, participación ciudadana, los debates, grupos vulnerables. Corrupción, transparencia, justicia. En verdad, miren, se dice de manera muy rápida lo que les está describiendo Melissa, pero esto solamente es una probadita de los instrumentos de investigación. Tenemos, repito, 10 meses trabajando. La gran ventaja es que esto creo que es un gran aporte metodológico porque nuestra perspectiva es cuantitativa. O sea, no solo contabilizamos las notas, sino hay un análisis de contenido de cada una de ellas. Como verán, de acuerdo al reporte, y esto, el reporte está trunco porque hay más información. El interés acá es determinar quién es el emisor de la nota falsa, a quién se atacaba en la nota falsa, con qué tipo de contenido, en qué fecha se publicó, si era un usuario normal, una página de Face. Descubrimos, por ejemplo, que hay empresas que operaron particularmente para ese periodo, o sea, medios como Noticracia, Nación Unida, etcétera, fueron contratados para crear ruido, para crear engaño a favor o en contra de un candidato. Entonces, al final, la evidencia es tan contundente que, pues no es que me crean a mí, crean a la base que tuvo una guía y que tiene un reporte de investigación. O sea, toda la sistematización está ahí, ¿no? De hecho, Verificado 2018 hizo el conteo de una serie de páginas de Facebook que se dedicaban a divulgar información falsa de los candidatos o algunas que se dedicaban a poner solo cosas a favor de ese candidato. Se hizo un listado y de acuerdo a eso también se hizo la clasificación para llenar nuestra base de datos. Bien, miren, gracias Melissa. El otro apartado es el mapa interactivo. Como les decía, una cara son las notas falsas, la otra cara positiva pues son las iniciativas de verificación y ahí ya se terminó de elaborar un mapa interactivo con más de 170 iniciativas a nivel global. La primera surgió en 1857 por parte del New York Times. Entonces, este fenómeno, repito, no es nuevo, las notas falsas tampoco son nuevas. Desde la invención de la imprenta con Gutenberg, pues hay la gente que le ponía de su cosecha las notas a lo que se publicaba ahí y pues no era realmente información veraz. Sobre este apartado, repito, otra base de datos con un corpus de 175 iniciativas. Esto, si ustedes lo vieran en la nube, en el Excel que tenemos, pues es un Excel bastante amplio, muy largo, que repito, generamos buenas prácticas a partir de unos errores que se cometían de estar trabajando en línea, pero están mapeadas ahí iniciativas de Ucrania, Finlandia, España, América. Ahorita le voy a dar voz a Kenia para que vea, bueno, este es el mapa, lo vamos a subir, ya está habilitado, público, y está todo mapeado en todo el mundo, las 179 iniciativas, pero para detalles, Kenia, quien participa también en el proyecto y es alumna de esta escuela, ahí Kenia, si brevemente nos compartes qué fue lo que se hizo, cómo se hizo. Tuvimos antes un taller en Google, pero por cierto, ahí les va, si les interesa, no hay un especialista en la oficina de Google en México que sepa gestionar mapas.
Estaba Patti de la Rosa, que nos había apoyado en un principio, y ella trabaja en la agencia P, pero ahorita hay una vacante en las oficinas de Google porque no hay quien sepa elaborar mapas. Y la base que ve se migró por completo a esta plataforma de Google Maps. Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también formo parte de esta investigación, soy asistente de investigación de aquí de la FES Aragón. Y bueno, voy a explicar un poco del mapa. La verdad es que al pensar el mapa nos ha traído como muchas semanas de estar corrigiéndolo, de estar verificando, porque como dice el profesor, no es solamente de abrir una página, ya es todo un proceso de analizar, todo un proceso de verificar información paso por paso para poderla agregar a la base de datos. Bueno, en este mapa lo que quisimos como el objetivo fue señalar que no solamente en México hay páginas de verificación, sino que a lo largo de todo el mundo hay páginas de verificación y la mayoría de ellas son tópicos sobre política. Entonces, como ya lo mostraron en la anterior, son 175 iniciativas de páginas que se dedican a la verificación de noticias falsas. Dentro de la base de datos, lo que nosotros caracterizábamos era el nombre de la iniciativa, el idioma, y aquí quiero recalcar que en el idioma tuvimos algunos problemas, porque a veces el idioma no estaba en español, muchas veces estaba en sueco, muchas veces estaba no sé, en francés, entonces igual tuvimos como muchas trabas para el momento de analizar esa información. Otra de las categorías también fue sobre en qué año surgió esa iniciativa y por qué surgió, o sea, eso es muy importante, porque puede surgir en el año 2016 solamente tal vez para una campaña que se estaba llevando en algún país, como por ejemplo en Estados Unidos. Y también otra de las categorías fue, bueno, el idioma, en qué continente está, o en qué continentes participa, en qué países. Otra de estas fue la metodología. La metodología, que también, por ejemplo, como en Animal Político, que su metodología fue por parte de Sabueso. Entonces eso también es muy importante, qué metodología ellos usan para verificar sus notas y así caracterizarlas. Otra de ellas fue sus redes sociales o sus correos. Gracias. Si sigue activa esta iniciativa, ¿no? Porque como les mencionaba, muchos dejan de funcionar, de verificar cuando se termina la campaña, en el caso de verificado, que ahorita ya no está activa, sino que se terminó cuando se terminó la campaña presidencial y todos los debates. Y bueno, este es un mapa que se ha realizado junto con la Universidad Panamericana, que también tuvimos trabas porque lo queríamos hacer en conjunto con Google. Sin embargo, pues igual por esas distancias, por los horarios, no pudimos como acudir para realizar este mapa interactivo. Pero lo que aquí se pretendía era señalar todas las iniciativas, pero también por color, cuáles están activas y cuáles no están activas. Y algo importante, si ustedes, ahorita lo tengo en línea, pero no me voy a detener para no alargar, si le dan en alguna de las iniciativas que están organizadas por continente y por país, aparece una ficha con 10 variables, que es lo que acaba de describir Kenia. El reto, imaginen, migrar una base con alrededor de 25 variables, saber cómo migrarla, hacerla atractiva para presentar esta información, pues es parte de las nuevas competencias y conocimientos que están adquiriendo los alumnos dentro del proyecto, que eso es lo destacable. Repito, si ustedes preguntan en México quién sabe elaborar mapas, muy poca gente en el país, sobre todo el terreno periodístico, y es una forma de visualizar información muy diferente de presentar gráficas o tablas. Entra al mapa, maneja el mapa, ve a cada iniciativa, y lo que ahorita estamos es analizando lo que decía Kenia, cuáles surgieron en qué periodo, si hay sobre el tema de política, hay iniciativas que verifican información de género, de salud, de religión, de economía, de medio ambiente, y nos damos cuenta que el abanico es muy rico, ¿no? Gracias, Kenia. Y luego, ya para ir cerrando lo del curso, ¿no? Esto que les comentaba era una necesidad, y como académicos, bueno, tenemos que aportar algo, no solo investigar el fenómeno, sino ofrecer una serie de competencias. A la fecha, bueno, se han impartido 7 talleres, uno aquí, otro en la UIC, en la Autónoma de Coahuila. Tenemos pendientes 4 talleres, por cierto, uno es dentro de 2 semanas en la FES Zacatlán, allá estaremos impartiendo un taller. Y hemos tenido también es una parte de lo que estamos haciendo en los talleres. Realmente ahí es brindar nuevas competencias, que los alumnos aprendan a tomar una nota que es engañosa,
saber fundamentar por qué es engañosa, identificar cuáles son las fuentes, la autoría, en qué está fundamentada, y luego ofrecer un reporte donde determinen si la nota es engañosa o la nota es totalmente falsa o está sacada de contexto. Y igual se pueden hacer con videos y con fotografías a través de herramientas digitales que son mucho más complicadas. Perdón, Miguel. ¿Mande? Aquí son dos, perdón. Ya me corrigió el maestro Miguel. Aquí van dos cursos sobre el tema de esto, ¿no? Y también destacar que incluso ya tenemos presencia fuera del país. Hubo un evento a través del Media Party en Buenos Aires y no pudimos acudir por cuestiones de viáticos, pero tuvimos presencia a través de un video. Y lo que les puedo compartir es que llamó mucho la atención que en México hay universidades preocupadas por el fenómeno y que están ya atendiéndolo desde el tema de la capacitación, ¿no? Y el tema de la guía y las verificaciones. Y ya para cerrar, esa es la última línea de investigación que tiene que ver con el análisis de lo que hizo Verificado 2018. Nos interesaba saber qué fortalezas, qué áreas de oportunidad, qué debilidades, porque al final fue una iniciativa nueva, no se había acordado en México esto, se estaba articulando apenas, y se aprendió mucho a partir de una serie de entrevistas que ahorita le pediré a Jessica que comente sobre esto, ¿no? Se diseñó una guía para poder entrevistar. La guía se trabajó a 4 manos, es una guía en 4 bloques, pero Jessica ahí dará los detalles de cómo se aplicó la guía, a quién se entrevistó. Las entrevistas están todas videograbadas. Aquí hago un paréntesis porque también a todos los miembros del equipo tienen un correo especial en Soho. Tenemos una aplicación que se llama Zoom para todo esto, y es el uso de nuevas herramientas para el trabajo de investigación a la que no estábamos acostumbrados. Sí, por favor, Jessica. Buenos días. Bueno, nosotros en el proyecto nos tocó hacer una entrevista a Gabriela Gutiérrez. Ella es coordinadora de Verificado 2018, y en esta entrevista nos planteó que pues es un equipo enorme, y no solo hay periodistas, también hay investigadores. Y bueno, al final lo que plantea Verificado, o una de las cosas que se dio cuenta, es que en México no somos ajenos a la política, solamente que no sabemos en quién confiar. Y pues Verificado 2018 se hizo de esa confianza de la gente, porque bueno, durante el periodo de las elecciones mucha gente siempre hablaba de política y compartía los resultados de Verificado, porque pues al final siempre tenían fundamentos y eran investigaciones buenas. Y bueno, de las transcripciones, ¿no? Que también no solo es el reto de contactar, que nos aceptaran la entrevista como estudiantes, porque el equipo se desmembró, terminó el periodo electoral y Tania Montalvo, bueno, sigue trabajando en Animal Político, lidera Sabueso, pero todos los demás miembros del equipo, que eran alrededor como de 20, ¿no, Jessica?, se dispersaron. Logramos conseguir a la mayoría para poderlos entrevistar, nos dividimos las entrevistas, las videograbamos, y luego ahorita estamos en este proceso de la transcripción y el análisis de dichas entrevistas para tener la mirada completa del FODA, ¿no? Sí, bueno, es que también había coordinadores y investigadores y verificadores, entonces teníamos que hacer entrevistas diferentes a cada uno y acoplar el plan de la entrevista de acuerdo a su función, la guía para la entrevista de acuerdo a su función. Y bueno, sí, la transcripción pues es un poco pesada porque las entrevistas duran como 40 minutos o más, son más largas, pero pues al final tenemos que sintetizar la información para ver la respuesta contundente que nos dio respecto a lo que preguntamos. Bien, muchas gracias, Jessica. Como se darán cuenta, es solamente una visión panorámica, pero yo creo que advierten muy bien que hay muchas técnicas involucradas: análisis de contenido, entrevista cualitativa, manejo de diferentes recursos e instrumentos de la investigación, que casi todo el equipo maneja. Algo que me faltaba por destacar, y qué bueno que me acordé ahorita, es que particularmente Melissa está apoyando ahorita con el uso de Python para el análisis de los datos. Era lo que les comentaba. Melissa, al igual que una alumna de la UP, no es computóloga, no estudió informática, no sabe código de programación. Sin embargo, Python actualmente es un recurso muy interesante para hacer análisis de grandes datos, de Big Data o de este tipo de bases de datos. Esa es una, y está en otra línea sobre visualización, trabajando con un software que se llama Getty, que te hace grafos muy interesantes. Esto que publicó el Media Lab de ITESO
sobre, no sé si vieron el informe sobre el concepto de los Amlovers, toda esta campaña que dice que trata de acallar a la gente crítica que apoya a Andrés Manuel, bueno, que ataca a Andrés Manuel. Las gráficas que presentaron fueron a través de Gephi, y Melissa está aprendiendo a explotar Gephi para que generemos nuestras propias gráficas con los proyectos, ¿no? Y ya para cerrar, pues comentarles, nada más reiterarles lo del Congreso de la Vocalía. Ahí vamos a presentar las dos ponencias. Si tienen interés, ya ofreceremos resultados de la investigación de las notas falsas. ¿Qué notas falsas? ¿A qué candidatos se atacó? ¿Cómo fue el emisor? ¿En qué fechas? Etcétera. Todos los detalles estarán el viernes, que nos toca exponer, porque el Congreso dura 2 días, viernes y sábado. Y bueno, pues yo les agradezco el tiempo, la paciencia, y reitero mi agradecimiento especial al equipo de la FES. Miren, antes de pasar a la sesión de preguntas, sí me gustaría destacar que el tiempo invertido en 10 meses, como ya comentaba la maestra Concepción, ha sido realmente desbordante. O sea, hablando de profesores de asignatura, yo en verdad les reconozco, yo soy profesor de tiempo completo. Entonces, bueno, a mí, yo estoy ahí todo el día, me dedico a esto, pero no vengo, doy mi asignatura y me voy, yo me quedo en la universidad. Entonces, los colegas Concepción y Miguel, que tienen que salir, vienen y van, pues es más complicado para ellos. También las alumnas que han estado trabajando de manera muy fuerte, tuvieron que entregar un reporte un domingo, las sesiones a veces son los sábados, se tienen que conectar en la noche por Zoom para tener una reunión virtual y ir haciendo acuerdos. Pues no ha sido nada sencillo, no sé cuántas horas habrán involucrado, pero yo con esto cierro, les agradezco y estoy abierto, estamos abiertos más bien todo el equipo. Ahora sí creo que lo más interesante son las preguntas e inquietudes sobre el proyecto de investigación. Muchas gracias de nuevo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, igual si tienen interés, todavía no cerramos el proyecto, viene otro en marcha que ya después estaremos platicando. Sí, perdón. Gracias. Bueno, primero que nada felicitarlos, tanto a usted como a los compañeros, a los profesores. Creo que es una labor muy importante y muy interesante que se debe de hacer, sobre todo en el campo de la investigación, de la academia, para las dos facultades, bueno, para las dos universidades y sobre todo para la sociedad. La primera pregunta sería, a lo mejor es un poco amplia la respuesta, ¿no? Pero, ¿cuál sería a grandes rasgos la metodología que ustedes utilizan para identificar una nota falsa? Esa sería la primera. Y la segunda, verificado terminó, no sé si ustedes que siguen estando más en contacto con ellos o desde parte de la academia, si saben acerca de alguna idea o ustedes tienen el planteamiento de sacar otra idea, otro proyecto de esta manera, pero que es un poco más permanente. Sí, respecto de la primera pregunta, sí se tiene una metodología, se fundamenta que nosotros tenemos, a ver si se los puedo mostrar ahorita, por su guía. De hecho, en el mapa que les comentaba Kenia, uno de los retos fue ver si la metodología de las iniciativas era transparente y asequible al público. Hay quien generó infografías, hay quien tiene un video que te explica el proceso, y sí lo hay. No, es que tengo aquí medio complicado el escritorio porque se hace grande. Pero la maestra Concepción, el maestro Miguel tienen la guía también porque fue hecha a 4 manos. Entonces hay el proceso desde cómo identificar una nota, es decir, de todo lo que va circulando en las redes, cómo seleccionas la nota, que ese es todo un reto. Y luego ya que la seleccionas, cómo pasa por un filtro a través de una serie de variables o categorías. Y eso lo tenemos todo documentado. Y después viene cómo hacer para poder evaluar al autor, a la fuente, los recursos que implica la nota, si los hipervínculos están todavía activos. Algo muy rápido, miren, si ustedes, por ejemplo, ven una nota con títulos muy sensacionalistas y muy largos, cuidado. Segundo, regularmente las notas no aparecen fechadas.
no tienen autoría. Tercero, el administrador de los sitios son sitios nuevos y que no tienen un comité editorial visible. Cuarto, cuando entra la nota están plagadas de muchos errores, hay información fuera de contexto, errores ortográficos y redaccionales. Los hipervínculos están rotos. Regularmente cuando ven el titular y lo buscan en otro sitio no aparece o aparece replicado, que esa es una estrategia entre otros sitios falsos para promover su viralización. ¿Qué otra cuestión, Miguel? Pues sobre todo Gracias. es sobre todo ver la nota, quién es el autor, cuáles son, o sea, es una página reconocida o es una página nueva, pero también hay herramientas para ver si una imagen no fue photoshopeada. O sea, hay muchas herramientas, inclusive audio. Hay iniciativas en internet que nos permiten saber exactamente qué hay detrás de una nota. Digamos que la recomendación primera sería no se vayan con la primera imagen, sino que entonces ustedes como periodistas o como científicos pregúntense, o sea, quién hizo esta nota, cuál es el interés, y hay muchas herramientas que, bueno, las podemos compartir con todo el mundo. Sí, en efecto, hay, por ejemplo, ahorita hablando de las fotos, una herramienta que te da la metadata de la foto. Todo resulta que han utilizado fotos de hace 5 o 6 años, donde, por ejemplo, presentaban la quema de las boletas y hacían ver que eran sobre este periodo, bueno, el periodo electoral que acaba de suceder, y resulta que eran fotografías que fueron publicadas hace 8 o 10 años. ¿Se acuerdan cuando un poco la gente se apanicó que estaban asaltando los Coppel y que la gente salía y todo? Bueno, eran fotografías que ni siquiera eran de México. Y luego hablaban de un grupo guerrillero que se iba a levantar y eran fotografías del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Todo esto truqueado, fuera de contexto, y son muy hábiles. Cada vez han aprendido de una forma más acertada a engañar con la combinación de lo que es verdad y lo que es mentira, y entonces la gente cae en el engaño, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, tengo entendido que Sabueso va a seguir operando. El tema de verificado posiblemente se reactive cuando hay periodo electoral, pero aquí yo les lanzo un exhorto. Sería interesante, ya los profesores tienen la información de por qué en la FES no montan su propia unidad de verificación. O sea, desde la UP tenemos una unidad, hay 4 personas que trabajan, seleccionan casos, están haciendo verificaciones y levantando reportes, y regularmente son los que operan los talleres. Entonces yo creo que sería muy saludable en la parte del entrenamiento que dentro del observatorio tuvieran un brazo o una unidad de verificación, y ahí ustedes pueden tener acceso a este conocimiento, a las herramientas que comentó el maestro Miguel, y se puede socializar la información para que las competencias se vayan permeando entre más alumnos de esta facultad. Sí, tenías preguntas. Sí, perdón. Perdón. De este lado, doctor, de redes, tenemos una pregunta sí. De Luis Bocanegra. Dice, de las redes sociales analizadas, ¿cuál es la que tiene un mayor impacto en la opinión pública, ya sea con información falsa o verídica? Bien, miren, lo que nos hemos percatado, hablando de redes sociodigitales, es que tanto en Facebook como en Twitter, pero sobre todo Twitter, es donde la información se viraliza más rápido. O sea, se utilizaron las dos plataformas y lo que hemos advertido es que en algunos casos, que son los menores, pero eso tiene que ver con el impacto de lo que va de lo virtual al plano físico, es que hay periódicos que tomaron notas falsas que se publicaron en ciertos sitios en Face, que las llevaron a los medios impresos, y después, bueno, ahí se hizo el match, ¿no? O sea, creció ahí, se vino al impreso, y dices, bueno, después viene el desmentido. El problema es que el desmentido no tiene el mismo impacto ni la misma rapidez para llegar a las personas, y la mayoría se quedó con el engaño. Y complementando la respuesta, es que particularmente ahora WhatsApp, y sí saben que Facebook ya tiene ciertas políticas, ¿no? Ya no entre los usuarios. Cada vez, ¿quién nos va a decir la verdad? Le vamos a decir a Facebook, tú tienes la capacidad para decirme a mi usuario qué es verdad y qué es mentira, o le decimos a Twitter o a Google cuando buscamos una nota y ellos a través del algoritmo lo van a filtrar. Es muy riesgoso porque detrás está todo el fantasma de la censura, ¿no? Sí. A ver, hasta allá alguien está levantando la mano. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí.
Entonces, ok. Ahorita. Sí, bueno, soy la maestra Yasmin Pérez, casualmente doy métodos de investigación y comunicación y estaba revisando un poco lo que expuso y no me quedó muy claro de todo ese corpus que hicieron de notas, cuál fue la delimitación, o sea, qué tipo de notas fue, sobre qué se centraron, por una parte. Sí. Y por otro lado, me hace un poco de ruido al final las entrevistas. Si bien es cierto que se utiliza el análisis de contenido que está centrado sobre el propio ítem, las entrevistas ya es parte de externa al discurso. Sí. Y entonces, bueno, no sé en qué complementa esta parte, porque finalmente al momento de hacer entrevistas, la metodología ya no es análisis de contenido, sino ya viene de la parte del análisis del discurso, de la hermenéutica, y ya es otra fase. Entonces yo quisiera que pues, nos especificara bien. Y bueno, con relación a las herramientas de fotografía, bueno, yo voy ajustando contenidos en la materia y nosotros bueno, ya hemos visto por unos cinco validadores de fotografías, ¿no? Sí. En los que está el mismo de herramienta de Google y Photoforensics, que nos permite hacer análisis de datos de una fotografía real y una fotografía manipulada, ¿no? Bien, respecto de la primera pregunta, y qué bueno que la formula, porque sí hay que hacer precisiones. Miren, un reto era que circularon tal cantidad de información falsa que ni siquiera verificado tuvo la capacidad de entrarle a todo lo que estaba circulando en la red. Entonces ellos también tomaron un criterio y dijeron, a ver, las noticias que tengan mayor interacción. De hecho, esa parte es muy difícil de verificar porque se supone que son las noticias que recibieron más retweets, más likes, que fueron más comentadas, que recibieron algún reblog, que pasaron de un blog a Face y de Face a Instagram y luego aparecieron en Pinterest, y toda esta circulación del contenido falso, a pesar de las herramientas de métrica, es complicado monitorear. La decisión metodológica que tomamos fue la siguiente: no podemos analizar todo porque no tenemos acceso a toda esa información. Analizamos particularmente las noticias que verificado, la que están en el portal. Esa fue una primera decisión. ¿Cuántas noticias han publicado? Se publicaron en promedio de 2 a 3 noticias. Y ese corpus fue el que accedimos porque amablemente Tania Montalvo, como miembros de la iniciativa, nos la compartió. Entonces tenemos esas noticias que están en la base de datos, ese es el corpus. No son todas, obvio, no, porque fueron muchas las que se identificaron, pero no todas se verificaron, porque incluso con su equipo de 20 integrantes no les daba la vida. Y algo que les compartimos un poco en confianza, que nos decía uno de los coordinadores, mucha información iba en contra de Andrés Manuel López Obrador. El asunto es que ellos tenían que mantener un equilibrio con los otros candidatos. Y nos decía Diego de la Mora, que fue uno de los coordinadores, si lanzábamos la mayoría de las notas que por el número eran de López Obrador, nos iban a criticar, como ya lo estaban haciendo, que éramos verificando, que éramos una parte de Andrés Manuel que estaba operando. Y entonces dijeron, no, hay que mantener un equilibrio. ¿Cuántas notas de Andrés Manuel, de mí, del Bronco y de Anaya y de Margarita hay? Y de ahí iban equilibrando. Entonces nosotros nos sustentamos en ese criterio, lo que quiere decir que realmente la muestra son las notas, repito, que verificado a partir del 30 de marzo al 1 de julio, que fue el día de la elección. Esa es una. La otra, respecto a la cuestión metodológica, sí es una estrategia multimétodo en el sentido de que como van varias líneas de investigación, particularmente para el análisis de las notas falsas, opera el análisis de contenido, no tanto análisis del discurso porque no estamos haciendo un análisis semiótico. Y para las entrevistas, para el análisis del papel de verificado 2018 que tiene que ver con un análisis FODA, ahí sí aplicamos las entrevistas. Lo que hicimos fue, identificamos que el equipo estuvo conformado por una líder, que fue Tania Montalvo. En la siguiente base están los coordinadores, que a ellos los entrevistamos, y luego en la parte de abajo está el grupo de verificadores. Y ahí lo que hicimos fue, a ver, son verificadores y algunos vienen del área de ciencia de datos, otros son periodistas, había un community manager que era el que estaba identificando, y había alguien más sobre marketing político.
Entonces tomamos a cada uno de ellos representando la función y ahí una segunda entrevista con una guía diferente. Tomamos esas entrevistas que están siendo interpretadas para aplicar el FODA, pero hasta ahí, es decir, con la técnica de la entrevista a profundidad o entrevista cualitativa vamos a resolver el FODA. Ya con las transcripciones, a través de Atlas T, vamos a analizar la data y decir, bueno, ¿qué fortalezas presentó? Porque la guía está planeada de esa forma. Las fortalezas, las debilidades y las fortalezas y debilidades desde el punto de vista de logística, técnica, de conocimiento, necesitaría ahí, y bueno, la maestra Concepción y el maestro Miguel tienen la guía, lo que les comentaba era un fragmentito de la guía, pero es una guía como de unas 30 preguntas, si no mal recuerdo, organizadas por bloque para facilitar después la interpretación, los hallazgos con bien el FODA y la publicación de resultados. Lo que quiero destacar ya para cerrar es que este tema de las notas falsas, la verificación y el papel de verificado de alguna manera se pueden articular y contrastar, que eso todavía no llegamos a esa parte. Esa sería la última fase de la investigación, ¿no? Tratar de contrastar, a ver, ¿qué debilidades? ¿Esto tuvo un impacto en las notas que analizaron? ¿Sí o no? O las corremos por aparte, pero todavía esa decisión metodológica no la hemos tomado. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta, creo más. Si les parece, no sé, maestro Edgar, ¿tenemos tiempo? Sí, claro, claro. ¿Sí? Claro. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Pero Valverde de sexto semestre, y me queda claro, digamos, todo el trabajo periodístico que se realiza, pero usted mencionaba en la pregunta anterior que muchas veces que se refutan las notas falsas no se viraliza tanto como la principal nota falsa. ¿Cuáles serían las técnicas para hacer que la verificación contrarreste de mejor manera y llegue de mejor manera al público para poder contrarrestar la desinformación? Sí, algo que, miren, esa es una acción que va a ser bien sencilla y no me lo van a creer. O sea, el problema es en el compartir. La estrategia es muy sencilla. Generan una nota, la publican en una página, tienen un equipo que empieza a compartir contenido en Face, en las principales redes, en Twitter, en Instagram, con sitios también falsos, por ejemplo, y a veces con que le cambien una cosita, la gente cae en la trampa. De forma, Milenio, Universal, sí, el Universal, y entonces por ahí, de la página principal, hacen una distribución, como en cascada. La gente la toma, y ¿qué hace el usuario? Lee el titular, le llama la atención, no lee la nota, que eso ya lo confirmamos en un estudio, y comparte, y comparte, y comparte. Entonces, un retweet, ¿y qué hace? Extienden esa información. Y como ustedes saben cuál es alguien hablaba del tema de la ansiedad. Veo ahí un tweet que tiene 85 retweets, y me lo están enviando. Entonces hay una ansiedad de decir, yo también tengo que compartir, porque esto es interesante. Habla de la política nacional, de un candidato, y le doy un retweet. No me detengo, que eso yo en verdad los animo a que se detengan, que paren un poco la ansiedad, reflexionen, revisen la nota, e incluso hagan un poco de trabajo de curaduría. Es decir, yo como usuario, si voy a dar un retweet, lo mando con un comentario, ten cuidado, porque esta nota tiene esta serie de deficiencias, tiene estos engaños, las fuentes no existen. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en una donde decían que Enrique Peña Nieto estaba atacando a López Obrador en un evento que había organizado la Organización de Estados Americanos, que las declaraciones eran otras. Tuvimos acceso al video en tiempo real donde está él hablando y jamás menciona a Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma energética. Pero en la nota dice que esto llevará al país a la quiebra y tal. Entonces ahí, quien elaboró la nota, según se basó en esa conferencia, pero la información está desvirtuada. El asunto es que alguien tomó esa información y dijo, no, pues sí, y compartió, y esa nota tiene más de 5,000 retweets, o 10,000, o 15,000, o 20,000. Pero son los usuarios los que de alguna manera están promoviendo de manera inocente la desinformación, porque no tienen un poco la reflexión de decir, a ver, momento, yo la voy a revisar, no le voy a dar un retweet, y si la doy con un comentario, con un foco de alerta, decir, ten cuidado porque esta información es falsa, y contribuyo a evitar la desinformación.
está en nuestro papel, En verdad, jóvenes, si ustedes, como si no se ponen las pilas, los nativos digitales, el mensaje es, le pedimos a papá gobierno que nos venga a regular porque somos tan inmaduros que no podemos manejar nuestro propio contenido. Entonces va a venir el gobierno y decir, no, pues sí, como ustedes no pueden, yo les vengo a legislar, a regular, y esto que tú publicas no lo puedes publicar, porque digo yo, y hay una legislación que en muchos países se está trabajando. Costa Rica es una de ellas, en Venezuela por el tema de, ya saben, ¿no?, la situación que está de desinformación también, pero el asunto es no traer el mensaje a que papá gobierno o las grandes plataformas, estos gigantes tecnológicos, nos vengan a nosotros a decir qué es lo que tenemos que publicar. Ahí hay algo que no se ha hablado en esta conferencia, que es el papel de la ética. Y no hablo de cuestiones morales, ética de la información y ontología. O sea, ¿qué tan ético es que yo esté de alguna manera apoyando la difusión de información falsa? Creo que yo me tengo que detener ahí. Y como usuario de estos nuevos canales de información, no porque tenga la capacidad de comunicar, comunico cualquier cosa. Tengo que reflexionar, y si estudio comunicación, creo que con mayor razón tengo que contribuir a evitar todas estas campañas negativas que buscan la polarización, el engaño, desvirtuar, confundir a la sociedad, ¿no? Gracias. Otra pregunta de redes, doctor. Sí. Carolina Muñoz le pregunta, ¿se sabe cuál es el perfil de la gente o empresas que viralizan las notas falsas? Y en su caso, ¿cuál sería? ¿El perfil de la gente que viraliza? Ya sea de la gente o de empresas o agencias. Pues lo que hemos identificado que son empresas que surgen en periodo electoral. O sea, no es coincidencia que en el 2018 de repente 20 sitios nuevos aparecen de información y con títulos muy chistosos. Noticracia. ¿Noticracia? ¿Quiénes son estos tipos de noticracia, no? Nación Unida, Todos México, vamos para adelante, decimos la verdad y la neta. Cosas de este tipo empiezan a surgir. Entonces, cuando uno va al sitio y mira quiénes somos, o se va a una herramienta que se llama Juiz, donde te da quién abrió el sitio, cuándo lo abrieron, quién es el responsable, te das cuenta que no hay nadie detrás. Entonces, no es una coincidencia que haya surgido en un periodo electoral, y luego entras al sitio y hay una tendencia muy clara de la información que está ahí, del tipo de imágenes que manejan. Y otra clave, van a ver la nota publicada y un montón de elementos para compartir. Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, como 18 canales para facilitar que tú republiques y compartas y viralices la información. Es parte de la estrategia, y si revisan la interfaz y el diseño de esos sitios, sumamente parecidos. Cabezal llamativo, primeras notas con grandes fotos, un menú de notas anexas o relacionadas y otras 3 o 4 abajo. Y párenle de contar. Más o menos ese mismo diseño lo tienen todos. Colores muy llamativos, rojos, azules, como morados, o sea que llaman mucho la atención al usuario, ¿no? Y repito, titulares sumamente extensos y cargados de adjetivos, donde no informan, editorializan, opinan sobre la información desde su muy particular punto de vista. Bien. Gracias. ¿Mande? Ah, sí, maestra. Acá, perdón, disculpa. Bueno, sería viable, bueno, me surgió la duda, creo que sería interesante el poder hacer un análisis similar en elecciones intermedias. ¿Es algo que se podría hacer? ¿Está considerado dentro de sus proyectos? Sí, miren, ahorita está la elección en Baja California y parte de la universidad que participa del proyecto es la Autónoma de Baja California. Entonces, el colega Manuel Ortiz y la doctora Victoria Santillán, que es una psicóloga social, están ya obteniendo la data para hacer un análisis parecido, pero ahí están analizando la dimensión emocional que emplean los candidatos para persuadir a las audiencias de que voten a favor de ellos. Pero sí, las intermedias también. Yo en verdad los animo porque pues ya tenemos parte de la metodología que se puede replicar en otro periodo electoral, se puede no solo sobre cuestión política, hay mucha desinformación, por ejemplo, en el ámbito del entretenimiento, de la parte de los espectáculos, la nota roja, la espectacularización de la información.
Si ustedes ven, hay un montón de rumores que si Galilea Montijo dijo esto y no es cierto, que si Ricky Martin y Maluma, o sea, ese aspecto no ha sido investigado, pero hay una gran cantidad de rumores y desmentidos sobre información del mundo del espectáculo, del entretenimiento. Y eso no lo hemos abordado nosotros, ¿no? Nos basamos en información de carácter político. Pero yo creo que si se animan, pues igual se les puede compartir la metodología y emprender una línea de investigación sobre ese ámbito, ¿no? Bien. Perdón. Sí. Ya para recapitular, entonces, Sí. a más de 50 años del paradigma de Laswell, podemos considerar que el qué, quién dice qué, en qué canal, a través de qué medio y con qué efecto sigue vigente. Sigue vigente y sobre todo hay que agregarle el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, nada más, algo bien importante sobre este apunte, y a la mejor ahí vamos a tener una discusión, porque, fíjense bien, el asunto que cuando Laswell genera este postulado, estaba pensando en el concepto de comunicación masiva, de un emisor a muchos receptores, y como dice Manuel Castells, hemos pasado de la comunicación de uno a muchos entre muchos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el canal, que era la radiodifusora, la televisora, el periódico, pues de alguna forma un bloguero, un youtubero, un popstar en Twitter, se han vuelto canales de información sin ser periodistas y son simples ciudadanos y que están compitiendo con la agenda de los nuevos medios. Es verdad, es asombroso que alguien como, no sé, Luisito Rey, La Lluvia, Dios Padre, etcétera, en Twitter, tengan más audiencia que un periodista como López Dóriga, por ejemplo. O sea, tienen más audiencia en lo que dicen ellos, independientemente si es verdad o no, tiene mayor repercusión y eco en estos jóvenes. Los polinesios en las generaciones más jóvenes son como las estrellas. Y ya nadie consulta o ve un noticiero, todo el mundo está metido en Netflix, viendo ahora Black Mirror o lo del asesinato de Colosio. El asunto es que las audiencias se han colocado, desde mi punto de vista, en el corazón de la comunicación. O sea, es esta idea del emisor, el mensaje y el receptor creo que se ha empoderado de tal forma que tiene mucho que decir, y si no me surtes a mí la información del qué, del cómo y tal, busco otro medio, y si me das un hueco de información, yo lo lleno con mi propia información, que a veces hay riesgos ahí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, una más. Había mencionado la actualización de las audiencias, Sí. ¿de acuerdo? Y creo que vi que un objetivo era realizar como una guía para que las audiencias tuvieran, un criterio para poder elegir cuáles noticias creer y cuáles no. Esa guía creo que sí la vi el año pasado, y me preguntaba si era la única forma en la que podríamos alfabetizar a las audiencias, si no habría una manera de, porque no sé, muchos familiares, muchos amigos ni siquiera la leían, entonces Sí. un poquito de coraje. No, qué bueno y que haces la pregunta. Miren, la guía es una guía como de unas 6 cuartillas que al final integra un grupo de herramientas para verificar fotos, videos y todo esto que ya se comentó. Diseñamos una pequeña infografía que es más asequible para, digamos, sobre todo hemos identificado 2 grupos que son como muy de alto impacto ante las noticias falsas: los jóvenes preparatorianos y los adultos mayores. Esas 2 capas de población son las más indefensas ante la información falsa. Y con las infografías pretendemos hacer asequible la guía con un grupo de pequeños consejos y recomendaciones a seguir, que uno puede viralizar desde mi grupo, se lo mando a mi papá, a mi esposo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi amigo, para que tengan esa infografía, ¿no? La guía completa. Y luego, si se interesan, pero esto no lo hemos podido concretar, estamos en el diseño de un chatbot para noticias falsas. El chatbot no te va a decir si esta noticia es verdadera o falsa. El chatbot lo que va a decir: tome en cuenta A, B, C, D, ciertos pasos, y tú le puedes preguntar qué es una noticia falsa. ¿Es un rumor? ¿Qué es una noticia? Y ahí viene una definición. Es una información que tiene cierta intencionalidad de engañar, generar tráfico, etcétera, ¿no? ¿Qué características tienen las noticias falsas?
qué tipología, porque hay una tipología de noticias falsas, y al final recomendaciones. Esto lo estamos trabajando con el grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM, pero el corpus para que el chatbot funcione es muy complicado y estamos hablando con Amazon para ver si a través de Alexa podemos operar el chatbot, pero todavía esto es un experimento, ya no se ha concretado, es complicado vincular, como ya se está haciendo con Melissa, programación, código abierto y todo esto, y comunicación, pero sí está la intención. Si necesitan la infografía, con gusto también se las podemos compartir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor López Aguirre. En verdad, agradecemos la presencia del doctor López Aguirre, que por segunda ocasión nos visita en la Semana de la Comunicación, y en este caso, efectivamente, los invitamos a todos, los exhortamos a participar. El Red de Observatorios de Medios de la FES Aragón ya cumple, si mal no me equivoco, 4 o casi 5 años, ¿verdad? Y 3 años. Y tenemos de las dos partes, la parte todavía de periódico impreso, en hojas de codificación, pero se da también el salto a la cuestión de dedicar a través de la red. Están ustedes cordialmente invitados, acérquense a la jefatura y en realidad, como bien lo comentaba el doctor López Aguirre, se requiere de mucha constancia y disciplina, pero lo que ustedes obtengan, lo que ustedes ganen a través de todo el conocimiento, toda la práctica y experiencia que adquieran, se los podemos asegurar, les va a dar una ventaja enorme, competitiva, en el manejo de plataformas, métricas, de software y demás elementos que seguramente los van a posicionar en el mercado. A continuación voy a leer el reconocimiento que se le entregará al doctor José Luis. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorga en el presente reconocimiento al doctor José Luis López Aguirre por su participación en la conferencia magistral Notas falsas contra verificación, la contienda por la veracidad de la información durante la campaña presidencial 2018 en México, avances de la investigación, que se llevó a cabo el día 3 de abril del presente año en las instalaciones de la facultad. Por mi raza alborará el espíritu, Nezahualcóyotl del Estado de México, abril de 2019. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. También aprovechamos, les informamos que hay redes sociales y les informo también la conferencia que estaba programada a las 11 de Nayeli Roldán. El día lunes se comunicó conmigo para informarme que derivado de la estafa maestra le citaron para hacer unas comparecencias a los periodistas. De hecho, están ahorita a las 9, están haciendo las comparecencias, y me decía que ella no podía venir sola porque tienen que venir con Manuel Ureste, como estaba planeado. Se reprogramó para mañana en este espacio a las 11 de la mañana. La situación es que sí, la conferencia es un día después. Los invitamos también a que asistan a la conferencia de la 1 de la tarde, que se va a dar en el auditorio A1 y que se llama Comunicación Política, el caso de las elecciones 2018 en México y la llegada de la 4T. Y asimismo la conferencia que tenemos por la tarde a las 4, que es Relaciones Públicas y Comunicación Social, las raíces para el desarrollo del comunicador. Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buen día.